ahí el título lo dice, ¿no? Propagación y antenas. Y bueno, el concepto de propagación habla de cómo se viaja, cómo se dirige las ondas electromagnéticas. ¿Eh? Que las ondas electromagnéticas, pues es lo que tenemos en la vida diaria y en el propio universo y en la Tierra. O sea, muchos eventos, muchos fenómenos que están radiando. Y la carga eléctrica, pues que la carga eléctrica es una propiedad de la materia. Pues el hecho de que tengamos carga eléctrica en el universo y en el planeta, pues nos llama a tener eventos de campos electromagnéticos. ¿Sí? Si esos campos electromagnéticos son variables en el tiempo, pues estamos hablando de transmisión. O sea, se van a transmitir esos campos. Y si nosotros los manejamos, los entendemos y los controlamos, pues podemos hacer transmisión, o sea, podemos hacer propagación de ondas con información. Pues yo voy a montar mi información en una onda electromagnética y con eso puedo hacer que se propague y con eso estoy haciendo transmisión. Totalmente. Entonces el fenómeno básico es la carga eléctrica. Esa yo la muevo, creo el campo magnético, electromagnético, y con eso yo voy a manejar la transmisión. Ok, como toda transmisión, tenemos un emisor y un receptor, o un emisor y múltiples receptores, como es el caso de la telefonía celular, ¿no? O sea, yo puedo estar emitiendo desde mi teléfono y puedo estar en una conferencia en diferentes otros receptores, ¿sí? O puedo hacer la comunicación de una señal de video, de audio, de televisión, y la puedo llevar al satélite y de ahí radiarla completamente al país, y cualquiera la puede captar siempre y cuando tenga el receptor y el decodificador adecuado. ¿Sí? Pues estamos hablando de un mundo muy actual, que es propagación de antenas. Pues propagación se refiere al espectro, al espacio en que yo voy a enviar ondas electromagnéticas. Si yo las puedo controlar, estoy haciendo transmisión o recepción de información. ¿Sí? Y el otro concepto es antena. Y el concepto de antena, ya vamos a dar en un momento dado definiciones de antena, pero es como todo sistema electrónico, eléctrico-electrónico. O sea, no es más que nuestro sistema de transmisión, nuestro sistema de recepción, y va a haber un medio de comunicación que en términos generales se les llaman líneas de transmisión. En este caso, de lo que es propagación de antenas, la línea de transmisión es el espacio aéreo. Pues el espacio aéreo va a tener su concepto de línea de transmisión, y como tal va a tener todos los conceptos de circuitos eléctricos, ¿no? O sea, yo tengo un transmisor con una impedancia, tengo un receptor con una impedancia y una línea de transmisión con su impedancia. Entonces, en el concepto de sistemas, de teoría de los circuitos, tenemos que ver cómo se acoplan las impedancias para que todo lo que transmita, el receptor la reciba. Si no hay acoplamiento de impedancias, entonces voy a tener efectos ahí, ¿no? De que no totalmente la onda electromagnética. ¿Qué tal, Felipe? Te llegó a tiempo la invitación. Sí, se la acabo de enviar al Gabo, a ver si se conecta. Se me olvidó completamente el Gabriel. Ok, se supone que iba a venir hoy, pero con eso de que estamos en una fase intermedia entre presencial y no presencial, y es todo un relajo en la universidad eso,
pues se me olvidó, le dije que no viniera hoy porque estamos tratando de caminar a ver si sacamos un tema de tesis entre él y yo. Bueno, pues les comento, en el concepto de circuitos, pues yo tengo que ver la impedancia, pues una antena, pues va a ser una impedancia, efectivamente. El medio de transmisión, otra impedancia, y el receptor, otra impedancia. Y ustedes saben de teoría de los circuitos que si esas impedancias no están acopladas, pues la transferencia de energía no se da en plenitud. O sea, ahí hay una ecuación de la máxima transferencia de energía. Se da cuando las impedancias se igualan. ¿Sí? Pues nosotros tenemos que buscar que nuestra antena tenga una igualdad, vea la impedancia del receptor junto con la línea de transmisión y pueda ser totalmente su energía transmitida completamente al receptor. ¿Sí? Pero ¿qué hay? Pues que las impedancias no son ideales, entonces va a haber pérdidas en la transmisión, en el medio ambiente, pues va a haber pérdidas, eso es muy razonable, muy racional. También si la onda electromagnética, lo que estoy transmitiendo, pues se va a encontrar con un montón de obstáculos. ¿Sí? Pues ahí no solo el propio medio la va a disminuir, va a absorber energía de eso, sino que las superficies pues la van a reflejar, la van a refractar y algo se va a transmitir hacia esos medios, ¿no? Entonces ya el concepto completo de transmisión es un concepto complejo, pero funciona, ¿no? ¿Sí? Porque si no, pues no tendríamos los desarrollos de telecomunicaciones que tenemos, ¿no? Funciona, pues si no funcionara, pues andaríamos en otra cosa, transmitiendo a lo mejor por señales de onda o otra cosa. Y acá está el Gabriel. ¿Qué pasó, Gabriel? Una disculpa que no te mandé la invitación por correo electrónico, pero bueno. Bueno, buenos días, profe, no se preocupe, Sí, ya estamos aquí conectados. gracias. Ok, Ok, profe, buenos días. buenos días. Muy bien, entonces miren, vamos a hacer básicamente los que estamos ahorita conectados, que conmigo somos 10, los que vamos a estar en la clase. Ok, entonces estamos dando una introducción de lo que es propagación de antenas. Aquí en mi mano tengo una antena, esta es la que vamos a usar para las prácticas, una de ellas, ¿no? Este es un dipolo. ¿Y por qué se le llama dipolo? Pues porque tiene dos polos, ¿verdad? El polo de arriba y el polo de abajo. ¿Sí? Es un dipolo. Y este que es de la empresa Feedback y que aquí tenemos este no lo he usado, ¿eh? Ustedes me van a ayudar a echarlo a andar. Así, aquí están todas las antenitas, son varias, y está el generador, y yo supongo que el medidor de campo eléctrico para que podamos medir las maneras en que radian estas antenas. Debe de estar todo ahí. Entonces, veo un momento que lo vamos a leer y entre todos vamos a echar a andar todo el sistema. ¿Okay? Hay otro aquí también que es mucho más grande, el kit de laboratorio, todo el set de laboratorio. Ese sí lo he usado. ¿Ya? Este no, pero tengo ganas de echarlo a andar. Había quedado con los muchachos de mi propagación de antenas hace 3 años que lo íbamos a echar a andar, pero no sé. Entonces, no hubo oportunidad ya en el transcurso de unas vacaciones, quedamos en que nos íbamos a sentar a echar a andar este kit para aprenderlo todos, pero no se dio. Pero ahorita pues ya nos vamos a ver obligados, entonces vamos a echar a andar este. Este tiene inclusive, se pueden estirar, tiene una barrita arriba, que yo puedo cambiar la longitud del dipolo, lo puedo alargar o lo puedo acortar, ¿sí? Para sintonizarlo a la frecuencia que voy a transmitir, ¿sí? Ok, aquí de una vez les explico cómo se da el proceso de propagación. ¿Qué va a ocurrir aquí? O sea, yo aquí voy a conectar de este lado pues una cierta frecuencia de cierta potencia aquí, ¿sí? Entonces esa señal electromagnética va a fluir por el cable, entonces me va a hacer que se polaricen las dos barras de metal.
de la arriba y la de abajo. Se polarizan, o sea, se va a formar un campo eléctrico entre las dos barras, positivo arriba, negativo abajo. Y si es variable en el tiempo y cambia de polaridad, pues va a llegar un momento que va a ser negativo y positivo. Pero véanlo así, como un potencial eléctrico entre las dos barras. ¿Sí? Entonces, al hacerse carga positiva en un lado respecto al otro, pues se va a formar un campo eléctrico entre las dos. ¿Sí? Y ese campo eléctrico entre las dos barras va a ir el potencial yéndose hacia las orillas, hacia arriba. Pues hagan de cuenta que las curvas de campo se van haciendo frontales aquí, hacia el frente, como medios círculos aquí, ¿no? Así. Cuando llegan hasta el final, o sea, la onda empieza abajo, se va haciendo hacia arriba, y cuando llega hasta la parte final se suelta. ¿Eh? Se dice que se desprende de la antena, y más bien es que la impedancia que está presentando la antena se acopla con la impedancia del ambiente, entonces esta energía que está yendo aquí, pum, se va hacia el ambiente y empieza a viajar. O sea, hace una onda viajera aquí. Esa onda se va a propagar. Si tengo la antena así vertical, el campo eléctrico se va a hacer vertical y a eso se le va a llamar polarización al sentido en el que está el campo eléctrico. Si está vertical, esta antena sería de polarización vertical. Si la pongo horizontal, el campo eléctrico se va a hacer así y entonces va a ser polarización horizontal. Pues la onda va así, en lugar de ir así. Si es vertical. Así es como se da el fenómeno de radiación de la antena. Y luego esa onda pues, se va a propagar. ¿Ok? Entonces, es así de simple la situación de las antenas. ¿Qué ocurre en las... ¿Por qué esta antena tiene esta longitud? Son como 10 centímetros. Y ya ahora ya no es tan común, pero las antenas que había en las casas pues, eran más largotas, ¿no? El dipolo principal era como de 1 metro, ¿no? Por ahí andaba. Y tiene diferentes barritas, también hay diferentes elementos, antenas, y antenas que les llaman multielementos. Pero el principal es un dipolo. Ya después vienen otros aquí, pueden venir otros. Esta longitud está relacionada con la frecuencia que voy a transmitir, esta longitud. Hay una relación de eso. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que entre más cortita, la frecuencia de transmisión es mayor. En los celulares, que ya estamos hablando del orden de los gigahertz, las antenas son pistas trazadas dentro del impreso del celular, de la tarjeta principal. Ahí hay unas pistas, y esas son las que funcionan como antena. Son tan chiquititas porque las frecuencias ya son muy altas. Entonces, la longitud de los dipolos obedece a la frecuencia que voy a transmitir. ¿Sí? Si es más chiquito, la frecuencia es más larga, es más grande, digo, y si es más grande el dipolo, la frecuencia es más corta. Ok, pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a dar un viaje por los dos temarios. ¿Sí? El temario de teoría electromagnética es una materia anterior a esta, y luego por el temario de esta materia, para que nos vayamos dando un enfoque de hacia dónde va a ir la enseñanza, ¿okay? O la intención de la enseñanza. Entonces les voy a compartir. Ok. Entonces aquí tenemos el temario de las dos materias. Esto se los voy a mandar a jóvenes que yo les mando las clases, ¿no? Esta es la de teoría electromagnética, que es de sexto semestre. Muy bien.
Dice aquí el objetivo de esta materia es que debe conocer, la intención es que conozca lo que es la teoría electromagnética y sus leyes, como es la ley de Faraday y la ley de Ampère y las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Eso nos da la base matemática para lo que es una onda electromagnética y cómo se va a comportar en el concepto de líneas de transmisión. Esa es la intención de la materia, ¿no? O sea, poner una base teórica de las dos leyes fundamentales del electromagnetismo, que es la ley de Faraday y la ley de Ampère. ¿Qué dice la ley de Ampère? Pues si tengo cargas eléctricas, pues va a haber una intensidad de corriente eléctrica ahí y eso nos va a formar un campo eléctrico, como una pila o lo que se carga un capacitor, ¿sí? En su concepto muy sencillo. Y si yo tengo un campo eléctrico, Faraday me doy cuenta que si yo eso lo meto a un campo magnético, el conductor que lleva la carga eléctrica, pues sufre una fuerza. Y eso indicaba que ese campo eléctrico está formando un campo magnético. Al meterlo al otro, pues los campos magnéticos o se atraen o se repelen, ¿no? Pues Faraday encontró que pues, eso nos daría que el campo realmente siempre van asociados. El campo eléctrico genera un campo magnético y al inverso, por la reciprocidad. Pues nosotros siempre vamos a tener electromagnetismo, o sea, hay cargas eléctricas, hay campo magnético también ahí está metido. Y eso pues ya hace todo el concepto de líneas de transmisión, que esa onda o esos campos electromagnéticos pues van a propagarse. Aquí están los 6 temas que tiene esta materia. Empieza con ecuaciones muy sencillas, que es un campo, que es un potencial eléctrico, o sea, los conceptos básicos de electricidad y magnetismo, ¿no? O sea, campos. Ahí que si tengo una carga, pues las cargas iguales se repelen y si hay cargas de distinta polaridad se atraen, etc. Todo eso. Entonces viene el concepto de corriente, campo eléctrico, campo magnético y vienen las leyes de Ampère y Faraday. Y de ahí Maxwell las generaliza, ¿no? Ya hace una formulación de sus 4 leyes, o las leyes que sean. Son 4, pero dicen que deben de ser 5, en fin, ahí hay mucho por hacer todavía ahí. Entonces, todo centrado en lo que es la ley de la conservación de la energía. Pues ahí está la teoría de Maxwell completa. Y ya con esas ecuaciones nosotros agarramos y generalizamos a la ecuación general de una onda electromagnética. Entonces eso va a ser dependiendo del campo, si el campo es variante o invariante en el tiempo. Entonces nos va a dar ecuaciones lineales o no lineales y acotadas o no acotadas, en fin. Ese da todo lo que es el concepto de campos. Y el vector de Poynting, ok, ¿qué es el vector de Poynting? Esto es dado por Henry, el físico que desarrolló también el concepto de inductancia. Henry define, pues, porque finalmente nosotros vamos a tener ondas electromagnéticas y se conocía ya desde entonces el fenómeno que pues, eso hacía que esa onda pues, se fuera, o sea, se radiara. Y entonces él dijo, ¿y ahora qué se pierde, qué no se pierde, a dónde llega, cómo choca, cómo empieza pues uno como todo ser racional, pues a pensar y a cuestionarse qué pasa con eso, ¿no? Y entonces él encuentra que para poder medirlo en el concepto de matemático, ya se da cuenta él que hay 2 valores en ese campo, la intensidad de campo eléctrico y la intensidad de campo magnético. Esto es la E y la H. No solo es el flujo magnético, que eso ya viene relacionado con la permeabilidad del medio, sino las intensidades. Las intensidades, o sea, si nosotros tuviéramos una onda senoidal,
La intensidad sube cuando la onda senoidal va subiendo, y luego baja y luego cambia de polaridad. Entonces, la intensidad serán los puntos de la senoide. Y es como es senoidal el campo, entonces el campo magnético también va a ser senoidal. Entonces, los puntos de la onda, tanto eléctrica como magnética, esos puntos que son las intensidades, las multiplica Poynting y entonces genera un vector que nos va a dar, al tener ese producto, nos va a dar un vector de energía, ¿sí? Porque son vectores. Entonces, ese vector, ya lo denominó el vector de Poynting, es la intensidad de esa onda electromagnética en la dirección en la que se propaga. Entonces, ya centrando todo eso, decimos, bueno, una onda electromagnética tiene dos intensidades: intensidad eléctrica y intensidad magnética. Y su vector de Poynting nos dice esa intensidad cómo viaja, cómo va en un sentido, ¿sí? En el sentido de propagación. Pues la onda electromagnética se dice que son ondas en cuadratura porque el campo eléctrico y magnético son vectorialmente están desfasados 90 grados, ¿sí? Pero aparte viajan en una dirección. Entonces van en cuadratura, tanto eléctrico como magnético, y van también perpendiculares a la dirección de la transmisión. O sea, ahí hay tres conceptos: la cuadratura, el vector de Poynting y la dirección de ese vector, que es la dirección de propagación. Entonces, pues eso ya dice, bueno, la onda, ¿no? Viene acá, en el medio, y se está transmitiendo, y es variante en el tiempo. Muy bien. Y entonces, al estarla transmitiendo, viene ya todo el concepto de qué va a ocurrir con esa onda viajera, que va en un medio. Pues se va a reflejar, se va a refractar y se va a transmitir. Y eso es lo que está ahí en ese temario. Estas ondas electromagnéticas, cómo se reflejan, cómo se refractan y cómo se transmiten. Esos son los temas 4, 5 y 6. ¿Okay? Entonces, partiendo simplemente de un campo electromagnético con fundamento en las ecuaciones, fundamento matemático, pues ya los ingenieros pues, empezamos a caminar del 4 al 5 al 6. ¿Sí? Y hay un tema aquí que se incluye: guías de onda, que son en realidad todas las líneas de transmisión son guías de onda, porque son las que hacen que, como el medio por el cual la onda viaje, ¿sí? Todas las líneas de transmisión realmente son guías de onda, pero hay unas específicas que están hechas con aspectos como tubos para hacer el acoplamiento con las antenas y con los sistemas de transmisión, ¿sí? Todas las guías de onda. Entonces incluyó aquí el tema como una línea más de transmisión, pero todo está aquí alrededor de estos tres. Esa onda electromagnética que se propaga, que viaja, se refleja, se refracta o se transmite. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Pues la transmisión, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, obviamente las otras dos también nos interesan, pero más la transmisión porque es donde van nuestros datos, nuestra información, y es lo que queremos recuperar en un momento dado. ¿Sí? Eso. Entonces, si ven, desde aquí ya estamos viendo propagación desde teoría electromagnética. Ok, ahora, ¿qué ocurre acá ahora en propagación de antenas? El objetivo de la materia es que pues, entendamos el fenómeno de radiación electromagnética y los diferentes modelos que hay de propagación de esas ondas. Los medios en los cuales se propagan. ¿Sí? Entonces veamos todo el espectro radioeléctrico. Pues todo el espectro radioeléctrico y el concepto de meterle ahí pues, todo el diseño y caracterización de antenas. Dice aquí el diseño y la caracterización de diversos tipos de antenas. Pues de antenas hay
esta que les mostraba yo, que es la dipolo, pero si yo, uno de los conductores de lo eléctrico, lo pongo a un plano, la pongo un plano aquí, en lugar del dipolo de abajo pongo un plano, ¿sí? Pues la onda electromagnética pues va a ir de este polo al plano, del polo al plano, o sea, no se va a ir hasta el dipolo, no existe el de abajo, aquí está. Y a esa antena se le llama monopolo, será obvio, ¿no? Un solo polo. Y tiene todo un plano de tierra. Pues esas antenas pues, también existen, ¿no? ¿Sí? Esas totalmente existen y son muy válidas. Aquí arriba de este edificio tenemos unos monopolos que están en las puntas de las torres de transmisión, ¿no? Bueno, en la torre de transmisión también se ponen antenas parabólicas y también antenas dipolo ahí, pero en la punta se pone un monopolo. Y ese monopolo pues, agarra como plano de tierra pues, la superficie terrestre, ¿verdad? Pues, también hay diversos tipos de antenas. Hay antenas de placa, hay una antena llamada antena de ranura, muy interesante sus ecuaciones. O sea, finalmente toda la teoría electromagnética se va a dar en la práctica hacia cómo radia una antena. ¿Sí? Y entonces ya las ecuaciones pues, se acotan a ese tipo de antena y ya viene su concepto teórico y teórico práctico de caracterizarlas. ¿Sí? Okay. ¿Qué temas tiene? Bueno, pues hay que ver el espectro radioeléctrico, todas las ondas que se pueden radiar y que conocemos. El concepto de onda y longitud de onda, la definición de antena, que tiene varias, y luego cómo radian fuentes reales, o sea, cómo hace uno la radiación de una señal. Un pequeño repaso de las ecuaciones de Maxwell y sus condiciones para la transmisión, y después ya que se llega a eso, que esa es la pura teoría, ya viene, pum, cómo se radia. Entonces vienen todos los diagramas de radiación a partir de un elemento de corriente, los campos de radiación de una antena, la intensidad de esa radiación y otros aspectos de esa radiación. Ya viene sobre las cosas reales, cómo se refleja esa onda en la Tierra, cómo se hacen los radioenlaces con línea de vista, o sea, esto a lo que se refiere este 3.2 es que la Tierra tiene una curvatura, ¿verdad? Si yo pongo una antena que está radiando y si el radio de curvatura es o sea, la siguiente antena que va a recibir esa señal está muy abajo por la curvatura de la Tierra, pues, aparentemente no recibe la señal, ¿no? Porque la radiación se iría hacia el espacio, ¿sí? Sin embargo, la atmósfera hace que esa curva de radiación vaya sobre la Tierra, o sea, es jalado por el espectro también radioeléctrico electromagnético de la Tierra y la antena logra recibirla, pero tiene sus fronteras, ¿no? O sea, también está muy alejada, pues la curvatura de la Tierra nos va a afectar. Después se le llaman con línea de vista, o sea, las antenas tienen que verse una a otra para que pueda una recibir de la otra o una transmitir de la otra. El concepto de difracción debido a los obstáculos, cómo cambian se modifican hasta las frecuencias de radiación por la difracción, cómo se propaga esa onda en la superficie y luego los efectos de la atmósfera, ya sea la troposfera o la ionosfera, para esas radiaciones. ¿Okay? Los fenómenos que se presentan en esa propagación pues va a ser la atenuación, desvanecimiento, dispersión y luego también propagación multitrayecto, ¿no? Pues sí, pues la impedancia del medio ambiente puede estar cambiando por la humedad, por la altura, por el tipo de suelo, el tipo de construcciones. Entonces, todo eso va a hacer que
cambien las trayectorias de la radiación. ¿Por qué? Pues porque va a haber menos impedancia hacia un lado, entonces pues hacia allá se va a ir la radiación, ¿sí? Aunque las antenas tienen un campo de radiación, ¿sí? Ese se puede ver modificado por los fenómenos que presenta la propagación, ¿sí? Si yo tengo apuntada mi antena hacia la otra en su dirección de propagación, pero me encuentro a lo mejor un edificio metálico con estructura de metal muy a un lado, se va a ir la propagación hacia allá, ¿sí? Entonces, y el concepto digo que es muy complejo, pero finalmente funciona, ¿no? Ok, y en el tema 5 viene la práctica, ya una antena, ¿qué tipos hay? Monopolo, dipolo, antenas de múltiples radiadores y directores, antenas Yagi, antenas UDI, y parabólicas de ranura, de loop, o sea, de lazo cerrado, en fin, hay un montón de tipos de antenas. Y luego ya las antenas lineales, que parten de uno de los tipos, que es como esta que tengo aquí, que es una antena lineal. Y eso hace que estas antenas lineales se acoplen. Entonces yo puedo ponerle a este dipolito otro elemento aquí al frente, ¿sí? Si este elemento al frente tiene menos longitud que el dipolo principal, se va a convertir en director. O sea, voy a hacer que la radiación se jale hacia donde esté el dipolo más corto. Si este dipolo es más largo que el dipolo, el excitador el principal, se va a convertir en reflector. Entonces la onda viene, choca con este elemento y se va a regresar. Entonces va a hacer más radiación hacia el otro lado. Entonces las antenas que tienen un elemento más, otro más y otro más, si son mayores a se hacen directivas hacia allá. Y si yo pongo elementos, uno corto aquí y luego otro enfrente más cortito y otro más cortito, hago que la onda de radiación se haga más hacia el frente. Entonces se le llama acoplamiento entre dipolos. Ok. Aquí está la bibliografía. Este es el clásico, Balanis. Yo lo tengo aquí, pero lo pueden bajar ustedes de la web. Ahí existe. ¿Sí? Y este es muy bonito libro, el Milligan, el diseño moderno de antenas, está muy interesante. Ya ni tan moderno está aquí. Sí. Okay. Y para entender todo lo que es el campo electromagnético, pues se puede utilizar hasta MATLAB en estos sistemas. ¿Okay? Bueno, este es el viaje por lo que es propagación de antenas. Y bueno, nos vamos a centrar aquí, en este temario, ¿no? De propagación de antenas. Muy bien. Déjenme... No conecté mi otra, pero bueno, ahí están viendo ustedes para entrarle al punto número 1 del temario, que es el espectro radioeléctrico. Bueno, pues estamos hablando aquí de frecuencia, ¿eh? De campos eléctricos y electromagnéticos, realmente, como en plenitud, variantes en el tiempo. Y eso lo que va a hacer obligadamente a meter el concepto de frecuencia. Acuérdense que la frecuencia es el inverso del periodo, ¿sí? Si yo tengo un periodo de una onda regular, una onda senoidal o cosenoidal, pues esta va a tener una frecuencia como tal. Y así es como se desarrolló este espectro, o sea, de acuerdo a la vivencia y lo histórico de los fenómenos dados por
formas de onda variantes en el tiempo, o sea, que varían en el tiempo, y ahí se están dando de acuerdo a su frecuencia. O sea, frecuencias bajas, pues tenemos acá el concepto de línea eléctrica. O sea, la línea eléctrica que llega a nuestras casas es de 60 Hz, o sea, 60 ciclos por segundo. Eso quiere decir que tiene un periodo de 16.6 milisegundos. O sea, cada periodo completo, cada onda completa, es de 16.6 milisegundos de duración. Pues ahí está. Eso es en cuanto a la red eléctrica. Y de ahí va creciendo. ¿Sí? Si yo ando alrededor de 1 megahertz, o sea, 10 a la 6, de 10 de 1 megahertz hacia abajo, están la clasificación que llamaron el radio de baja frecuencia, y todas las estaciones de radio de AM están ahí metidas, en este sector, en este segmento. ¿Sí? Están en el orden de los kilohertz, ¿sí? Poquitito arriba de 1 megahertz, ¿no? Poquito, hasta 1500 me parece. 1.5 megahertz, por ahí andan, ¿sí? Y de ahí hacia el orden de hasta los 100 megahertz, el 107.9, es la última estación de radio FM. Los AM y FM andan más o menos de 1 megahertz a 100 megahertz, ahí donde está el sector de radio. El radio tradicional, actualmente el radio pues, también ha cambiado mucho, ¿no? Porque ahora pues ya se transmite a alta frecuencia y ya lo decodificas en el celular o en otro lado, ¿no? En la televisión o lo que fuera. ¿Sí? Muy bien. La televisión tradicional transmitía el video por AM y el audio por FM. Y actualmente eso también ha cambiado, ¿no? En lo que es 4K y el HDMI, eso ya es diferente. Muy bien, la telefonía móvil está aquí en el orden de 1 gigahertz. Las microondas andan en los 10 gigahertz. El espectro de luz está aquí, en el orden de los 1000 gigahertz, o sea, eran de los terahertz, ¿no? Ahí donde está el espectro visible. Luego ya vienen los radiadores de calor, el sol, no sé por qué aquí metieron los arcos de soldadura, y luego los rayos X, y luego las ondas radioactivas, las ondas del universo, ¿no? Las ondas del espectro del universo, ¿no? Muchas, muy altas, ¿no? Muy altas. Y aquí, estas son elementos muy especiales para captarlas, ¿no? Totalmente. Pero este es todo el espectro radioeléctrico, o sea, desde muy baja frecuencia, que es donde se utiliza para la red eléctrica, el AM, el FM, la telefonía celular, las microondas, la luz, y los radiadores de calor, y hacia allá arriba, ¿no? Son los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos, totalmente. Entonces ese es todo el espectro radioeléctrico. ¿En dónde vive el hombre? Pues vive en todo el espectro, completamente. En todo el espectro vivimos, ¿no? Sentimos calor, sentimos frío por estas ondas en esta área, ¿no? En el espectro de radiadores. Vemos, pues porque afortunadamente nuestro ojo capta estas ondas electromagnéticas de la longitud de los terahertz, ¿no? Podemos ver, hasta podemos discriminar los colores, ¿no? Totalmente, ¿no? Podemos ver. Y el ojo es una maravilla, como tal. O sea, nosotros lo hemos acotado por razones humanas a ciertos colores. En este caso lo hemos acotado mucho al RGB, al rojo, verde y azul. Pero en realidad nosotros vemos los 7 colores completamente y sus combinaciones y mucho más en el aspecto totalmente analógico. Vivimos en el mundo de la telefonía,
evidentemente, todo lo que es radiocomunicación, todo lo que es telecomunicaciones, aquí vivimos, ¿sí? Todo este espectro de radio y telefonía, pues lo vivimos. Y en las microondas, pues, que se utilizan para transmisión, no solo para lo que es ok, bueno, aquí había puesto otro, vamos a ver esto. Este también tiene que ver, ¿no?, con el espectro radioeléctrico, a nivel también de la frecuencia. Las ondas sísmicas, que son de muy baja frecuencia. Toda la zona de los microondas, que es donde está el mundo humano. ¿Sí? Los infrarrojos, aquí lo ponen como una escala aproximadamente en cuanto a la longitud de onda. Ahorita vamos a ver qué es la longitud de onda, ¿no? ¿Sí? Y lo vamos creciendo también, ¿no? Para hacia dónde van con los elementos. Y hacen una relación también aquí con las temperaturas, ¿no? ¿Sí? Para hacer una relación, aquí la temperatura del Sol es 5500 grados Kelvin, que va por la zona de aquí del centro. ¿Sí? Y aquí, por eso me gustó este dibujito, es porque cómo es que esta longitud de onda penetra en la atmósfera. ¿Sí? Esto es aquí, si ven, la atmósfera tiene una impedancia para estas bajas frecuencias. Si ya yo quiero transmitir en otras frecuencias, ya empieza a ser complejo. Aunque aquí hay otro segmento de frecuencias que sí se transmiten en la atmósfera, como la luz. ¿Sí? Pero hay otras que no, quedan ahí nada más a nivel local su transmisión. Bueno, ok, esto es en cuanto al espectro radioeléctrico. Vamos a abundar con él en la siguiente clase para ver más segmentos y otras cosas más. Pero vamos a este concepto, el concepto de onda y longitud de onda. Okay. Aquí están. Pues propagación de antenas. Para empezar a entrar al tema, vamos a puros conceptos generales, porque es el lenguaje con el cual nos vamos a estar comunicando en esta materia. Pues primero, pues vamos a ver, como ya comentaba yo, son líneas de transmisión. La atmósfera la vamos a considerar una línea de transmisión en la cual van a estar propagándose nuestras ondas electromagnéticas, las cuales llevan una cierta información que después tenemos que rescatar. Pues una definición general de línea de transmisión es un sistema de conductores metálicos para transmitir energía eléctrica de un punto a otro. Pues puede ser un cable, puede ser una fibra óptica, puede ser, aunque no sean metálicos, ¿verdad? ¿Sí? En forma más específica, una línea de transmisión consiste en dos o más conductores separados por un aislador, como por ejemplo un par de alambres o un sistema de pares de alambres. O sea, pueden ser 6, 7 alambres o más, ¿no? Y puede ir desde tener longitudes pequeñas, la línea de transmisión, hasta del orden de los miles de kilómetros, ¿no? Como son los cables submarinos o todos los sistemas de satelitales, ¿no? Están a distancias muy largas, ¿no? Y aún así se da comunicación. Digo, las ondas que se han mandado ahora al espacio llegan a transmitir hasta, tenemos por ahí otros 2 planetoides fuera después de Plutón, ¿no? Más cosas por allá. Y que han logrado mandar hasta imágenes desde allá, ¿no? Entonces imagínense una línea de transmisión de ese tamaño. Pues ahí está, ¿no? Y es real. El propio universo tiene sus impedancias y se puede considerar como una línea de transmisión. Ok, las líneas de transmisión se pueden usar para propagar tanto corriente directa como corriente alterna, desde 0 frecuencia hasta la más alta frecuencia. ¿Sí? Algunas pueden o no pueden pasar porque van a depender de la impedancia de la línea. Entonces, bueno, ¿qué transmitimos? Pues señal de electricidad, audio, y hay frecuencias muy altas, como es radiofrecuencia.
Ok, cuando se propagan señales de baja frecuencia, el comportamiento de las líneas de transmisión se hace muy sencillo y muy predecible. O sea, ¿por qué? Porque a bajas frecuencias los conceptos de inductancia y de capacitancia casi se menosprecian, o sea, son tan bajos su efecto en la línea que se consideran líneas puramente resistivas. Entonces se hacen simples los cálculos. Esto es lo que viene realmente en toda la teoría de los circuitos. En la parte central de las leyes de Kirchhoff y eso, estamos hablando de DC o de frecuencias muy bajas. Cuando nosotros ya metemos el concepto de alta frecuencia, entonces las inductancias y las capacitancias de la línea de transmisión nos presentan impedancias tremendas, que si no las tiene uno en cuenta, pues se hace complejo. Y no solo se hace complejo el campo electromagnético, sino la línea de transmisión. Por eso hay refracción, difracción, desviación, multicanales, o sea, se forman en la atmósfera. ¿Por qué? Pues porque las impedancias cambian, y cambian por la propia frecuencia que estoy transmitiendo y los elementos que hay en la atmósfera. Entonces eso se hace más complejo. Sin embargo, como ya les comenté, funciona. Entonces su comportamiento, pues hay que verlo como algo específico y especial. ¿Por qué no transmite? A lo mejor sí está transmitiendo la antena, pero no llega a nada, ¿no? Sí, porque se está yendo hacia otro lado, ¿no? Ok. Ahora viene, esto es en cuanto a línea, es una línea de transmisión. Entonces, como tal, la línea tiene su impedancia. Y si es una línea de miles de kilómetros, pues no es una resistencia fija, ¿verdad? Sino es una resistencia distribuida. Entonces viene todo lo que es la teoría de líneas de transmisión, que es las líneas de parámetros distribuidos, ¿no? Que hacen líneas de tipo pi, tipo t, en fin, y que se van viendo por segmentos para que se vaya viendo cómo se va dando la transmisión de la energía en toda la línea completa y cuánto se atenúa, en fin, todo eso, líneas de transmisión. Entonces uno debe entenderlo así, es lo importante, entenderlo, ¿no? Como ya les he comentado yo, o sea, no sirve de nada una ecuación si uno no entiende, o si no hay un razonamiento de eso, no sirve de mucho. Entonces yo voy a propagar una energía, y esa energía viene de las ondas electromagnéticas que se crean por la actuación de la carga eléctrica. Ese es el fundamento. Va a haber un movimiento de cargas eléctricas, entonces eso me va a crear un campo magnético y eso me va a crear una onda electromagnética, y que si está en un medio, pues se va a transmitir. Si yo lo pongo en dos cables, se va a ir por los dos cables. Pero si está en una antena, se va a ir por la atmósfera, se va a propagar. Pues esa propagación de esa energía eléctrica, de esa línea de transmisión, se hace por ondas electromagnéticas, y en este caso transversales. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo magnético va en una polaridad, por así decirlo, en una sección, y el campo electromagnético va transversal, va 90 grados y eso es de la ley de Faraday. Entonces es una onda electromagnética transversal y se les llaman ondas EMT. ¿Sí? Y tienen que ser eventos de movimiento oscilatorio. Están moviendo ahí las cargas, y entonces el campo magnético está cambiando ahí en la línea de transmisión. Entonces, en consecuencia, eso hace que la onda viaje, ya sea por conductores o por la atmósfera. Entonces la onda va a viajar. ¿Sí? Este no es el concepto de fibra óptica, ¿no? Fibra óptica está dado en el espectro de luz, ¿sí? Y eso es una onda de luz, ¿sí? Ahí estamos hablando de fotones, ¿sí? Es que el fotón tiene la cualidad de ser una onda y de ser una partícula. ¿Sí? Okay. Aquí estamos hablando del concepto de partícula, la partícula eléctrica y la carga eléctrica.
Ok. Entonces yo tengo una onda transversal, su campo eléctrico y su campo magnético. Ahí van los dos campos. Se van a propagar. ¿Y cómo se propagan? De acuerdo al vector de Poynting, se van a propagar de manera perpendicular a esa onda. ¿Sí? Eso es, si lo viéramos como un vector, va, aquí en este palito que tengo, va, la dirección de propagación sería este vector, y por ejemplo en el vertical podría yo tener el campo eléctrico, sube y baja, ¿sí? Y luego hacia mí y hacia ustedes el campo electromagnético. Pues aquí hay un vector de dirección y luego la polaridad eléctrica vertical y la polaridad magnética horizontal. Y la onda así se va a propagar para allá. ¿Sí? Entonces a eso se le llama una onda transversal. ¿Sí? No es lo mismo, y es para hacer un contraste, a lo que ocurre si yo aviento una piedra al agua, cae en el agua y ahí vamos a ver ondas. Y esas ondas son ondas longitudinales, ¿sí? Porque se desplazan en el sentido de la propia onda. No, aquí la onda va para arriba o va para el frente o para atrás, pero se propaga hacia el frente de ella. Entonces es muy diferente esta onda transversal a una onda longitudinal. Las ondas sonoras también son longitudinales. Acuérdense que lo que hacemos cuando nosotros hablamos o escuchamos audio, el sonido, estamos empujando las partículas que están enfrente de nosotros, ¿sí? En el sentido de eso, y eso es lo que hace que nosotros escuchemos. Pero las ondas transversales van así al revés, van hacia el otro sentido. ¿Sí? Ok, la onda electromagnética se produce por la carga eléctrica. Aquí lo vamos a ilustrar, aquí lo tengo, ¿no? ¿Sí? Acá en el sentido de Z es hacia donde va la onda. ¿Sí? Pero la onda realmente sube y baja. Y la otra es el sentido de propagación. El campo eléctrico sube y baja de acuerdo a la variación en el tiempo. ¿Sí? Y el campo magnético es 90 grados respecto al eléctrico. Entonces esta es la onda transversal. Y se propagan las dos hacia el sentido Z. ¿Okay? Entonces a todo esto se le llama una cuadratura, están en cuadratura los tres. La cuadratura del campo eléctrico y magnético, y luego ellos son perpendiculares al sentido de propagación. Si nosotros lo viéramos a nivel de dos conductores, dos hilos paralelos, los hilos son, este es un hilo y este es el otro hilo, ¿sí? De los dos conductores de una línea de transmisión. En este caso, por ejemplo, el vivo y el neutro de la línea eléctrica, ¿no? Lo que podrían ser. Bueno, el campo eléctrico va a estar aquí, se cierra entre los dos hilos, ¿sí? Y como cambia de intensidad, pues sube o baja, o se hace cero inclusive, ¿sí? Y alrededor del conductor, de acuerdo a la ley de Faraday, va el campo magnético. Y también como es variable, pues cambia su intensidad, se hace más intenso o menos intenso. ¿Sí? Pues ahí están, y si ven, están confinados a la línea eléctrica, a los dos hilos, porque uno tiene la referencia y el otro es el que mueve las cargas, entonces ahí van los dos. ¿Sí? ¿Okay? Aquí en la propagación de antenas esto va a cambiar a la antenita. ¿Sí? La onda se va a desprender aquí, se va a ir sobre el medio ambiente, no sobre los dos hilos. Pero si nosotros viéramos la onda, así se vería en una línea de dos hilos, así como está aquí. ¿Sí? Cuando es una línea coaxial,
pues evidentemente van confinados allá adentro. ¿Sí? Si ven el campo magnético, va formando un tubo en el interior, ¿sí? Y ese tubo cambia su diámetro, se hace más ancho, ¿no? O menor diámetro o mayor diámetro. El campo eléctrico pues va hacia la referencia, en este caso es el conductor exterior, ¿no? Y se hace mayor o menor su intensidad también, ahí. Pero va confinado, ahí. Entonces, en estas dos líneas de transmisión, los campos están confinados prácticamente. En este es muy claro cómo va confinado ahí adentro. En este no es tan claro, pero están amarrados los dos, a los conductores van ahí. En el caso de la propagación en la atmósfera no es así. ¿Sí? No es así. ¿Sí? Pues aquí está. Muy bien. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Preguntas o dudas? No, profe. Está bien, profe. Sí. Hola, buen día, Eva. Sí, si ven, no es tan complejo. O sea, yo creo que es bastante sencillo a nivel de razonamiento. Sí. Ok, muy bien, gracias, Sandra. Muy bien, entonces demos un pasito más. Vamos a dar un pasito más. Ok. Vamos ya sobre las ondas electromagnéticas. Estamos hablando de ondas viajeras. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo viajan? ¿Cómo es que se desprenden y van sobre el medio? Dice aquí, las ondas sonoras más o menos viajan a esto, a 335 metros por segundo, porque aquí decíamos que es empujar los elementos que hay en la atmósfera, ¿no? Pero la onda electromagnética no es así. La onda electromagnética va a depender de su frecuencia. Y decíamos, ¿por qué? Pues porque la impedancia va a depender de la frecuencia. En el caso de que no haya impedancia, o que la impedancia sea el vacío, esa onda electromagnética viaja a aproximadamente a la velocidad de la luz. Esto es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. A esa velocidad viajaría una onda electromagnética. Como sí hay impedancia, hay permeabilidad en el medio, entonces la atmósfera tiene su permeabilidad, tiene su impedancia, entonces no va a viajar a esas velocidades, pero sí va a ir a una super velocidad, la propagación. Entonces aquí viene esta partícula que yo tengo en un punto dado, ¿cómo se va a ir desplazando hacia allá, hacia el sentido de propagación de la onda? Pues eso va a depender de la frecuencia. Y a eso le vamos a llamar la longitud de esa onda. Esto es, haciendo una relación ya en distancia. Acuérdense que todo esto de distancia-tiempo empieza a ser bien complejo en el concepto de la relatividad, ¿no? Y nosotros sabemos de las ecuaciones básicas de mecánica es que distancia es velocidad por tiempo. Entonces, si yo tengo una velocidad de propagación en el medio y tengo una onda de cierto tiempo, pues esa onda va a tener ciertos niveles de desplazamiento, de distancia. Entonces viene todo el concepto de distancia, velocidad por tiempo. Y a eso se le llamó longitud de onda, ¿sí? O sea, esa distancia que recorre en un ciclo esa onda. ¿Sí? Eso se le llamó longitud de onda. Velocidad por periodo. ¿Sí? Como sabemos que el periodo es 1 entre f, entonces podemos calcular de dos maneras la longitud de esa onda.
ya sea velocidad por periodo o velocidad entre frecuencia, que es por la relación del periodo. Entonces, ¿qué es la longitud de onda? Pues es la distancia que esa onda recorre en un periodo por su frecuencia. Si consideráramos el vacío, el espacio vacío, entonces la velocidad va a ser la velocidad de la luz. Entonces nosotros vamos a tener aquí esta ecuación que nos define las longitudes de onda para el vacío. En cuanto a metros sobre segundo, ¿sí? Para dar ciclos sobre segundo y que la longitud nos quede en metros. ¿Sí? Y acá este autor nos da una relación para sacarlo en pulgadas y en pies. Pero nosotros en el mundo más común del nuestro es en el mundo de los gringos acá o ingleses con sus pulgadas, sino en metros sobre segundo, ¿no? Los metros, el sistema MKS. Entonces, para que yo calcule la longitud de una onda, pues yo necesito su frecuencia y luego la velocidad del medio. En este caso, si es el vacío, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y aquí está en el concepto ya físico, gráfico, ¿no? O sea, yo en el tiempo cero, ¿sí? Tengo esta onda aquí. ¿Qué va a ocurrir un cuarto de periodo después? Pues que este punto se va a desplazar acá. O sea, se está desplazando un cuarto de longitud de onda. Pero la longitud de onda es constante, ¿no? Aquí es nomás porque el tiempo pasó, ¿verdad? Se desplazó un cuarto de longitud de onda, ¿no? Después pues, se desplaza medio periodo y así. Nada más para ir viendo cómo se desplaza la longitud, la onda, ¿no? ¿Sí? Entonces el concepto de longitud de onda es nomás ver qué distancia, durante qué tiempo se desplaza la onda. Muy bien. ¿Qué hacemos? Para ir entendiendo, ¿no?, las bases de la propagación y antenas. Entonces, decíamos que es propiedad de la materia la carga eléctrica y de todo lo que es electricidad y magnetismo, pues sabemos que si hay cargas eléctricas va a haber campos electromagnéticos. En principio, el campo eléctrico. ¿De dónde viene el concepto de campo eléctrico? De que si yo tengo dos cargas eléctricas en un medio, va a haber una fuerza entre ellos, la fuerza de atracción o de repulsión. Y Coulomb descubre que esta fuerza tiene esta relación matemática. Una constante, la cantidad de cargas de las dos entre su distancia al cuadrado. Eso va a generar una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, entre ellos. ¿Dónde viene esta constante, no? Esta ley la toma Faraday y dice, bueno, si aquí tengo las dos cargas, pues va a haber una fuerza entre ellos. ¿Y eso a qué se debe? Entonces genera el concepto de campo eléctrico. Una carga en un medio, de acuerdo a su cantidad de electrones o ausencia de electrones que hay ahí, va a generar un campo alrededor de ella, llamado campo eléctrico, que va a hacer interacción con otras cargas. O las va a expulsar o las va a traer, de acuerdo a esa intensidad de esa propiedad que tiene esa carga, que es campo eléctrico. Entonces hace partiendo de la ley de Coulomb, hace también su relación, y aquí está. ¿Sí? O sea, el campo eléctrico que va a generar una carga es la fuerza que puede haber con la otra, con una carga de prueba que le llamaron, entre la carga propia. ¿Sí? Y eso va a ser el campo eléctrico. Pues cualquier carga eléctrica me va a formar un campo eléctrico. Ya después viene Maxwell y dice, bueno, pues eso está relacionado, ¿sí?, a que si tengo carga eléctrica tengo un campo eléctrico, pero al ir ese
desplazándose en un conductor, pues me va a generar un campo magnético. Entonces ya se genera todo lo que son ondas. Pues hasta ahí está. Ese es el concepto, muchachos. Okay. Pues vamos a esto. Saquen ahí su calculadora. Nomás para hacer ejercicios muy sencillos, muy simples. Decíamos que esta era la ecuación de la longitud de onda. C entre F. Entonces vamos a calcular las longitudes de onda para estas 4 señales. 1 kilohertz, 100 kilohertz, 1 megahertz y 1 gigahertz. ¿Ok? Pues vamos a hacerlo así. Vamos a poner la frecuencia 1000. Ese es 1 kilohertz, 100 kilohertz. 100 kilohertz, megahertz, 1 gigahertz. Tengo la frecuencia en hertz. Pero aquí pues vamos a poner la ecuación simplemente, ¿no? Vamos a poner la longitud de onda. Ok, entonces la longitud de onda es la C. Vamos a ponerla. Tres por 10 a la 8. Estos metros a la segunda. Por aquí vamos a meter la ecuación de aquí, ¿no? La lambda es C, que es esta, entre aquí vamos a poner son metros. Hasta aquí. El asunto es que es ahora edito esto. Esto C, eso 7. Aquí dejo esa celda hija. Okay. Y ahí tengo las longitudes de onda de estas diferentes frecuencias. 1 kilohertz, 100 kilohertz, 1 megahertz y 1 gigahertz. Entonces, eso quiere decir que esta onda, para que pase un ciclo, tiene que haber pues un montón de distancia, ¿no? Sí. Pero ya 1 gigahertz pues, tenemos 30 centímetros. 30 centímetros, la longitud de onda así. Ok, ahora aquí vamos a hacerlo al revés, de acuerdo a lo que dice aquí el ejercicio. Calculen las longitudes de onda para ondas electromagnéticas en el espacio libre que tengan las siguientes frecuencias. Ahora, al revés, calculen las frecuencias
de ondas electromagnéticas en el espacio libre que tengan las siguientes longitudes de onda, o nos están dando las lambdas, ¿sí? 1 centímetro, 1 metro, 10 metros, 100 metros y 1000 metros. Pero aquí vamos a poner distancia. Este es 1 centímetro, metro, metros, 1000 metros, 100 metros y 1000 metros. Centímetro, metro, 100 metros, 1000 metros. Y ahora aquí vamos a poner ahora que sería C entre lambda, ¿no? Entonces estaría acá. Copiamos esta. De 7C entre lambda, que es esto. Y estos son hertz. Ok. Entonces, miren, para que yo tenga una longitud de onda de 1 centímetro, ¿sí? Necesito una frecuencia de 3 por 10 a la 10. ¿Sí? De 30 gigahertz. Para tener una longitud de onda de 1 metro, pues ahí necesito 3 por 10 a la 8, por 10 a la 8. ¿Okay? Pues eso obviamente es la velocidad de la luz, ¿no? Y así. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? La ecuación es muy sencilla, ¿no? De primaria. ¿Ok? Dice este ejercicio. La nota musical La por convenio internacional tiene una frecuencia de 440 Hz. Es la frecuencia de la nota musical La. Si en el aire se propaga a una velocidad de 340 metros sobre segundo, ¿sí? Y en el agua lo hace a 1400 metros sobre segundo, calcula la longitud de onda en esos medios. Pues vean, es la misma ecuación, pero aquí ya estamos cambiando la velocidad de propagación. No es la velocidad de la luz, estamos hablando de una onda sonora. ¿Sí? Entonces, como en el aire se propaga a 340 metros sobre segundo esta señal de 400 Hz, ¿sí? En el aire tiene una longitud de onda de 0.773 metros, o sea, 77 centímetros de longitud de onda de esa señal. Y en el agua se va a 3 metros, 0.27. Ahí ustedes, ¿qué pensarían de esto? Nosotros oiremos esa misma La adentro del agua o afuera del agua. Yo creo que afuera, profe. ¿Sí? ¿Lo oiríamos igual en los dos medios? La, No, porque se propaga de diferente manera, profe. así es. O sea, por eso abajo del agua pues nos gritan y pues quién sabe quién escucha. Sí. O sea, sí escuchas, pero no escuchas el tono en el mismo tono que si lo escuchas fuera del agua.
¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahora imagínense en propagación y antenas, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hablan los astronautas allá en el espacio? ¿Cómo hablarían si no estuvieran en un medio presurizado? Se escucharía diferente, ¿no? Pues ese es así es como está. Entonces, ese es el asunto del entendimiento. O sea, pues es diferente. ¿Cómo va a ser la velocidad de propagación? Depende del medio. Y eso, entonces, cambia el concepto de la transmisión completamente. Ujú. Bueno, ¿alguna pregunta o duda? Si no, dejamos hasta aquí la clase y nos vemos el viernes. Ninguna pregunta, profe. Bien, Todo está bien, profe. todo claro como el agua. Sale pues, muchachos, cuídense mucho, nos vemos el viernes. Una pregunta, profe. ¿Sí nos va a enviar ahí esto? O... Sí, les voy a enviar, acuérdense que siempre les envío los documentos que explico aquí en clase, Ok. para que lo tengan. Hasta Sí, la hojita de gracias. cálculo también se los mando. Gracias. Vamos a estar en teoría esta semana y la semana que entra, pero ya a lo mejor en la